Pues estrenamos Geopolitics, que es un espacio de Georgios, de Giorgio y de Jordi para intentar analizar con el rigor que se espera de un economista a futuro y de un politólogo a futuro, de un peruano y de un catalán. Y hoy de lo que vamos a hablar fundamentalmente es de un punto muy crítico para la administración Trump. Hablamos de política norteamericana. No somos cipayos, pero la política norteamericana obviamente tiene que ocupar muchos espacios de nuestros análisis. Y hoy lo que vamos a hacer es una evaluación del funcionamiento del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, conocido como DOGE, después de que ya hace unas semanas Elon Musk cumpliera con un máximo no renovado por parte del Congreso para continuar en una tarea que vamos a examinar, si ha sido buena, si ha sido mala, si Doge ha acertado en sus previsiones, si ha fallado y en el caso negativo, en el caso de haber fallado, por qué ha fallado y qué propuestas alternativas podrían existir a ese programa. Así que vamos a abordar cuestiones muy profesionales, muy técnicas, cuestiones de política pública, vamos a abordar cuestiones de gasto gubernamental, es decir, que nos vamos a meter en el núcleo de la política de los Estados Unidos y obviamente lo voy a hacer con el único, inigualable, el gran jugador de Dream League Soccer, a pesar de que no le fue bien el último partido, que es Giorgio Belfiore. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jordi? ¿Y qué tal ustedes? Hoy, evidentemente, como mencionaba Jordi, vamos a tratar el tema de Doge, no confundir con la criptomoneda, sino el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y sobre todo sobre sus fracasos, Bien. porque tiene múltiples, ¿ah? Bien. Empezamos entonces estableciendo que el Doge ha sido, señoras y señores, un fracaso que no ha funcionado. Sorpresa para nadie, creo, ¿ah? Correcto. Pues ahora lo vamos a analizar. Pues estamos claros en que el Doge, como Departamento de Eficiencia Gubernamental, para los objetivos que se le asumen a las propias siglas del Doge, ha fracasado. Estamos de acuerdo en que ha fracasado. No estamos en desacuerdo necesariamente de la importancia de recortar gasto superfluo, de la importancia de reducir gasto para reducir deuda, de desregular, de privatizar, de todas las cosas que se necesitan para que un departamento de eficiencia gubernamental sea eficiente como departamento. No estamos en desacuerdo. Entonces, la pregunta que cabe hacernos, si ya hemos entendido que ha fracasado, es, a pesar de que luego vamos a constatar que ha fracasado efectivamente el Doge, es ¿por qué el Doge ha fracasado? ¿Por qué el Departamento de Eficiencia Gubernamental hay un consenso generalizado en que ha sido un gran bluff? Giorgio, explícanos. Sí, muy bien. Yo dividiría estas razones por las cuales ha fracasado el Doge en dos principales. Primero, en sobreestimar el poder que puede tener este departamento. Básicamente, hay una estadística clave. 260.000 empleados federales en apenas los primeros 4 meses de mandato de Trump fueron despedidos. Uh -huh. De ellos, 59.000 han sido reincorporados tras las demandas judiciales de sus departamentos o también por necesidad operativa. Hay que ser sinceros que el órgano público tampoco no es tan eficiente al momento de reemplazar a trabajadores que han sido despedidos. Y el segundo, las regulaciones. Las regulaciones son las que causan esa demasía en el gasto y no tanto la cantidad de personas que se emplean en estos departamentos. Exactamente. Para ponerlo en cifras, la realidad es que Elon Musk anunció a viva voz cuál era la cantidad de desperdicio y fraude que existía en el gasto norteamericano. Claro, el gran riesgo es cuando tú tienes una cuenta de previsión y los gastos se pueden fiscalizar en directo, porque la propia oficina tiene una fiscalización de los gastos que supuestamente se le va ahorrando al contribuyente estadounidense. Tenemos un problema, y es que se vuelve muy palpable cuando evidentemente fracasas en el empeño de reducir el gasto si no has reducido el suficiente gasto. Entonces, Elon Musk dijo en campaña que se podía eliminar perfectamente y con ciertas facilidades y de manera rápida y muy clara 2 billones de dólares que él cifraba en calidad de desperdicio y fraude. Después de las elecciones, nada más asumir Donald Trump el poder, ya redujo esa estimación a la mitad de lo que podía ser cortado en desperdicio y fraude. Ya no eran 2 billones, era 1 billón. Y en realidad ha terminado recortando entre 60.000 y 160.000 millones de dólares. Eso puede llegar a representar menos del 10%.
Y no solo eso, durante la presidencia de Donald Trump, que vamos a tener muchísimos vídeos para explicar por qué hay otros muchos frentes en los que probablemente no haya funcionado. Este canal lo estrenamos. Por cierto, mucha de la primera audiencia que tendremos viene del canal de Horacio y algunos pueden ver que tuvimos un debate sobre Donald Trump en el que yo participé y en el que expliqué cuáles son las distintas líneas de fracaso donde no específicamente abordamos el Doge. La realidad es que existen otros. Pero durante la presidencia de Trump, hasta la fecha, la administración ha gastado más de lo que se había gastado en el mismo periodo del año pasado. En 190.000. La presidencia de Donald Trump, que quería tener un departamento gubernamental de colaboración estrecha entre ejecutivo y los miembros del departamento como Elon Musk o como inicialmente Vivek Ramaswamy para presentar esas ofertas de disminución de gasto al Congreso, ese mismo presidente ha gastado más de lo que había gastado la administración anterior. Son 190 millones de dólares, como digo. Luego, otra promesa que había hecho el Doge era operar con máxima transparencia. ¿Cómo? Publicando los recibos de los recortes en sus sitios web, no simplemente cifrando los recortes, sino demostrando la existencia de los recortes y en qué agencias o departamentos se han realizado esos recortes. ¿Ya? La realidad es solo 70.900 millones de dólares de los supuestos 170.000 en ahorros que ha conseguido el Doge, aparecen en la lista de los recibos del Doge. Y solo 41.000 millones de dólares de esos recortes tienen la documentación adjunta para comprobar la verificación de su recorte. ¿Bien? ¿Dónde se ha producido mayormente el éxodo de los empleados que habíamos dicho que era uno de los puntos, el recorte de plantilla y el recorte de personal? Se ha producido fundamentalmente en el Servicio de Impuestos Internos, en el IRS. Se han despedido un total en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se han perdido alrededor de 29.000 empleados. Bien, en la autoridad fiscal del gobierno. Bueno, nosotros vamos a ir ofreciendo muchos gráficos, muchos elementos, muchos estudios. La realidad es que el primer estudio que quiero mostrar, el primer análisis que quiero mostrar es el del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale. La pérdida de los empleos cuesta más de lo que ahorra esas pérdidas de empleo. Porque si bien la eliminación de los 22.000 puestos le podría ahorrar a la IRS 1.8 mil millones de dólares en 2026, la pérdida de ingresos fiscales, porque hay menos personas para recaudar y podría haber un problema recaudatorio manteniendo el mismo nivel de gasto político y obviamente ampliando la deuda, se estima esa pérdida de ingresos en 10.3 mil millones. O sea, tener una cantidad significativamente menor de empleados puede llegar a significar que se recauden menos impuestos. No habría ningún problema para recaudar menos impuestos si se redujera el gasto social, pero como hemos dicho, la administración de Donald Trump a estas alturas, repito, ha gastado más de 190.000 millones de dólares más que en el mismo periodo se había gastado el año pasado. Por tanto, tenemos que existe un recorte de plantilla que es mayor que el recorte de los programas que podría llevar a que el departamento tenga un éxito en gastos superfluos eliminados, pero el recorte en la nómina, en la plantilla, relacionado sobre todo con la IRS, lo que ha producido es precisamente lo contrario a lo esperado. De hecho, no sé si tienes algo que aportar respecto a precisamente el error de concepción del programa del Doge al centrarse más en reducir personal que en reducir programas. Sí, claro. Evidentemente me gustaría aquí traer a colación la figura de Vivek Ramaswamy, quien estuvo en sus inicios en la planificación del Doge, el cual se centraba en, antes que despedir gente por despedir y que sume dinero en la balanza, antes había que evaluar las regulaciones y las subvenciones que daba el Estado. Evidentemente, una vez entró en vigencia, entró Musk, los planes de Ramaswamy se fueron por la borda, porque Musk representaba pues una cara visible, mucho más marketing y un equipo mucho más grande. Digamos, viene de hacer lo propio en Twitter y celebrando. Entonces, tenemos de que se subestimó, como ya mencionó hace un momento, se subestimó la capacidad del Doge para reducir los gastos y no se evaluó precisamente
el origen de esos gastos. Como hemos mencionado, había estado ya detallado por alguien que lo había ideado, como lo fue Vivek Ramaswamy. Tenemos que, lejos de reducirse el déficit, este ha aumentado un 23% y los ingresos no han aumentado. Y hay que hacer balance en este aspecto y sobre todo buscar las prioridades del Estado. Digamos, con los tiempos que corren actualmente, en donde tenemos un presupuesto de $1 billón para el gasto militar, pues poco se puede hacer, porque ¿qué pasa si reduces quizás que $100.000 millones en la seguridad social o en la asistencia social? Eso igual no va a compensar las subidas que existen con respecto al gasto militar. Entonces no puedes tú acomodar los sectores por los cuales se hace el gasto si al final pues reduces un lado y aumentas en otro. Eso es lo que no ha previsto el Dodge tampoco. Y lo que yo quiero también traer a colación es el problema que ha habido al momento de venderlo como la solución. Quiero, quiero detallar que ha sido el Dodge una jugada más de marketing político, que un planteamiento evaluado por especialistas para efectivamente reducir el gasto. ¿Por qué? Porque, como mencionaremos más adelante, el problema que aqueja a Estados Unidos tiene distintas vías por las cuales pueden ser solucionadas o manejadas. Tenemos el tema del el valor del dólar, que Trump en numerosas ocasiones ha mencionado que es de su intención devaluarlo para volver a Estados Unidos mucho más competente en cuanto a las exportaciones. Tenemos también el tema con la deuda, con los intereses. Recordemos que en Estados Unidos se pagan casi $900.000 millones. Es una cantidad cercana incluso al gasto militar en intereses de deuda. De más adelante lo compararemos con otras potencias. Es algo que supone, sinceramente, un riesgo para la actualidad norteamericana, ya que los intereses se pagan en tiempo real. No puedes financiarlos. Y si lo haces, pues va a sumar más aún deuda. Dado este escenario, el Dow se presenta como una alternativa más. Pero claro, Trump la vendió como la opción favorita y que iba a estar manejada por un empresario que ha demostrado que puede ser eficiente una empresa tecnológica como Twitter. Y bueno, pues hemos visto que hasta el momento ha fracasado. Y bueno, si hablamos simplemente de Musk, porque su papel en Doge ya ha terminado hace 2 meses casi, podemos decirte que la tarea de Musk está terminada. Y ya lo que sigue con el Doge y sin ningún tipo de cambio en el planteamiento, no va a haber ningún tipo de solución al problema que enfrentan en ese momento. No, la cuestión es que en el plano, o sea, tú no puedes pretender resolver los problemas en Estados Unidos si te centras en un gasto político, que en cualquier caso dices que es muy superfluo, cuando en realidad no lo es tanto, como lo comentaremos un poco más tarde, sin reducir gasto social crítico y que representa muchísimo más del total del gasto que nace del pago de los contribuyentes, y tener una política monetaria efectuosa. O sea, es como que todo tiene que estar perfectamente equilibrado, porque si una política es realmente muy mala, la otra no va a poder corregir los defectos de la primera. O sea, básicamente lo que ha pasado este año, hablando de moneda, es una caída del dólar. Ha caído un 10% frente a las monedas como el euro, la libra, el franco El suizo. Y yen. claro, El exacto. yen, claro. Sí. Y lo que se genera es una depreciación que lo que básicamente acaba consiguiendo es una volatilidad. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa ante la volatilidad de una moneda? Pues que los inversores buscan refugio en el oro, en el franco suizo. Luego, los prestamistas extranjeros de Estados Unidos pierden dinero, encarecen el financiamiento del déficit nacional, que antes lo hemos mencionado en cifras reales, pero supera el 100% del PIB. Supera el 100% del PIB. Luego tienes el intento de interferencia política sobre la Reserva Federal, pidiendo permanentemente recortar tipos, sin mencionar la posible burbuja que pueda generar algo así. Y en cualquier caso, si una Reserva Federal pierde independencia, y eso como economista lo sabes perfectamente, la credibilidad de la moneda
de cuya política monetaria se pierde la independencia, como es el caso de la Fed, lo que hace es debilitar la credibilidad del dólar como una moneda de reserva. Y luego tienes la política arancelaria, porque si tú en el famoso acuerdo de Mar-a-Lago lo que haces es combinar los aranceles agresivos con una intención de devaluar la moneda, lo que en cualquier caso, por cierto, es un enfoque contradictorio, porque es como presionar para un dólar fuerte en público, pero luego buscar un dólar débil en la práctica. ¿Y qué pasa? Pues menor inversión extranjera por incertidumbre. No hay datos que sugieran, por cierto, que el déficit comercial se ha reducido, entre otras cosas porque hay el famoso fenómeno de, tú lo sabes mejor que yo, los empresarios al ver que se van a aplicar a futuro los aranceles se hiperestoquean, como, como me dijo un amigo en ese término, y hay un aumento de la inflación importada y posiblemente un riesgo de esta inflación, en el caso de que se produzca eso, una inflación más estancamiento. Entonces, bueno, en general hay una reducción de confianza, no solamente de inversores, sino de bancos centrales en la confianza del dólar. ¿Y eso qué hace? Disminuir la inversión en los bonos, aumentar la diversificación de las reservas. Entonces, eso, hay más volatilidad financiera en los Estados Unidos que nunca, porque hay un debilitamiento del dólar. Hay una presión sobre la Reserva Federal de politizar la política monetaria, no nace nada bueno porque terminas con su independencia y luego tienes como aranceles más la devaluación y tienes en general una desconfianza global fundamental. Por tanto, la economía en Estados Unidos no va bien y Donald Trump está jugando claramente con fuego. Una economía que, por cierto, hay que decir, iba razonablemente bien, a pesar de que en campaña fuera muy interesado decir que iba demasiado mal. En la campaña de Biden-Harris me refiero. Pero volviendo al punto del Doge, hay que explicar que no hay eficiencia cuando no se persigue eficiencia. Bien. O sea, estamos en condiciones de decir que lo que ha habido por parte del Doge no ha sido un objetivo de mejorar eficiencia, sino de purgar organismos y agencias liberals, leftists, woke, ¿verdad? Y eso tiene problemas. Bueno, nosotros tenemos un estudio, de hecho vamos a presentar el gráfico para demostrar la tendencia ideológica de las agencias que han sido cerrados por el departamento gubernamental y ustedes van a ver que hay una enorme diferencia según si ese departamento se considera más progresista, según si ese departamento se considera más conservador. 9 de cada 10 empleados federales despedidos por el Doge desde marzo trabajaban en agencias que la administración pública calificaba o clasificaba como tendencia liberal. Mientras tanto, los aumentos en presupuesto propuestos en los proyectos de ley de gastos del Partido Republicano, ¿hacia dónde se destinan? A las más conservadoras. Por ejemplo, el Departamento de Defensa, inicialmente se prometió recortar el Departamento de Defensa y ahora está previsto recibir aumentos presupuestarios de más del 10%, recordando además que el gasto militar es uno de los gastos más grandes que tiene Estados Unidos y que, por cierto, hay estudios que afirman que el 80% de ese gasto se acaba yendo al complejo militar en el comercio y fabricación de armas, que es un comercio que obviamente genera muchísimas ganancias y por eso evidentemente Estados Unidos tiene el incentivo de estar en permanentes guerras que se iban a eliminar, guerras en las que Donald Trump ha metido al país. Antes de lo que decía que Kamala Harris iba a meter al país, porque Donald Trump decía que le iba a meter en 6 meses, Donald Trump lo ha hecho en 5 meses. Entonces, las agencias liberales se enfrentan con el doble golpe, que es despedir masivamente a sus trabajadores y tener bajos presupuestos. Pero luego tienes la contraparte conservadora, ya lo he dicho, el Departamento de Defensa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que tienen una ampliación de la financiación. Y en el primer gráfico de las slides que presentamos, se muestra que la orientación ideológica es innegable, porque las agencias que reciben los aumentos de presupuesto tienen un promedio de más 1,38 en la escala ideológica, es decir, son firmemente conservadoras. Y los que reciben despidos tienen un promedio de menos 0,99 en la escala ideológica, es decir, que son firmemente liberales. Es decir, que la inclinación de la ideología de las agencias es el predictor más sólido de qué agencias se recortan y de cuáles reciben aumento. Es decir, que no existe un Doge, existe una purga ideológica contra las agencias que sin medir coste y beneficio son más problemáticas para la ideología del Partido Republicano. ¿Cuál es el problema?
que la eficiencia gubernamental tiene que ser una eficiencia intrapartidista. Los que pagan impuestos son demócratas, son republicanos y sobre todo para convertir en financieramente sostenible la economía de los Estados Unidos no puede ser solamente sostenible dentro de 4 años recortando sobre unas agencias, sino que tiene que serlo evidentemente para cualquier tipo de agencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se están protegiendo a quienes se alinean con los objetivos más autoritarios del gobierno de Donald Trump, es decir, todo lo que tiene que ver con defensa, con el control migratorio, con la seguridad fronteriza. Obviando, por cierto, que la ley migratoria que Donald Trump ha traspasado al Big Beautiful Bill presenta 1 billón en nuevos gastos de deuda. Y recordando además, y con eso te dejo intervenir en esta, recordando que si realmente se llevara a cabo la deportación masiva, en las cifras que previó Donald Trump antes de su presidencia, que era 1 millón de personas, 2 millones de personas, eso podría llegar a generar una pérdida para el PBI, para el PIB de $1 billón. Es decir, una caída del poder adquisitivo porque hay ciertas personas que no trabajan, porque hay ciertas personas que no tributan y todo lo que sabemos y que hay diversos estudios que confirman. Así que, bueno, eso es lo primero que al menos quería apuntar, que el DOR realmente no ha sido una agencia de eficiencia, sino una agencia de purga ideológica puesta al servicio de las apetencias ideológicas del Partido Republicano. Sí, suscribo todo lo que has mencionado. Evidentemente, prueba mayor que el Doge, aparte de estar súper politizado, era demagógico, es que Elon Musk, tan confiado en la efectividad de ese departamento, pues aseguró que iba a darle a cada americano un cheque de $5,000, producto de los ahorros que el Doge iba a generar para América, lo cual está muy lejos de suceder en estos tiempos, con o sin Musk a la cabeza, ¿eh? En este aspecto yo quisiera detallar también, y lo voy a poner a colación mediante la diapositiva, la problemática que tienen los Estados Unidos con respecto al gasto. Digamos, hay prioridades en cuanto al gasto. Me elaboré un slide para detallar esta problemática, en la cual pues comparo el gasto que tiene Estados Unidos, la Unión Europea y China, que son bloques comerciales gigantes en nuestro mundo. Podríamos decir que son los tres principales. En ese aspecto, hay que considerar pues que eh, existe el gasto en dólares corrientes nominales, que es lo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver, pero también el ajuste por poder adquisitivo. En las diapositivas que podrán ver, pues podemos ver cómo China tiene un gasto menor a los de Estados Unidos y Europa. Y de hecho, nuevamente vamos a la prioridad de los gastos. Si uno analiza esta tabla, pues vemos que tenemos a la salud, la defensa, la infraestructura. Hay gastos que son considerados como buenos para los estados. Sin ir más lejos, Trump celebra cuando sube el gasto en defensa, y esto es una noticia grande, claro, porque vendes a Estados Unidos como el país que más gasta en defensa, y si lo comparas nominalmente con el resto de países, pues pareciera que hay una sobre una subrepresentación del gasto norteamericano respecto del mundo. Pero si tú no lo analizas en poder adquisitivo, la cosa cambia. En la primera gráfica podemos ver cómo el gasto en defensa de los Estados Unidos, que son datos del 2023 por si acaso, es de unos 877 mil millones de dólares. El de Europa pues pasa por los 300 mil aproximadamente, y el de China se queda en 230 mil. Pero si lo ajustamos por poder adquisitivo, podemos ver que el de China aumenta hasta los 470 mil millones de dólares. Eso en el 2023. Entonces, ¿eso qué nos dice? De que es la propia valoración del dólar que hace que las demás monedas se aprecien, la cual le juega en contra, y hace que si un país decide subir nominalmente algún gasto, Estados Unidos tenga que hacerlo en mayor medida. ¿Por qué? Porque su moneda en su país pues no puede comprar lo que puede hacer en el exterior. Vamos a ser sinceros. Un trabajador chino para producirte un armamento militar cobra menos, requiere mucho menos dinero para conseguir esos materiales, y segundo, pues es más fácil de encontrar. Entonces tienes ahí ventajas comparativas en cuanto a la asignación de gasto. Y no solo eso, sino que también, como decíamos, los gastos buenos, la infraestructura, que podemos decir
en tiempos actuales es una problemática para los Estados Unidos. Basta simplemente con comparar el estado de las estaciones de trenes en China con las que hay en Estados Unidos y en Europa también, para verificar cuán importante es este gasto. Y segundo, el I+D. El I+D. Tenemos una carrera por la inteligencia artificial en estos momentos Que gana China. que gana China. O sea, China tiene por poder adquisitivo $1 billón en gasto. Eso en el 2023. Luego, ¿por qué no hay DeepSeek en Europa o en Estados Unidos? Estados Unidos tiene OpenAI. Eso es cierto. Tiene una ventaja ahí, porque Silicon Valley solo hay uno en el mundo. Pero en cuanto a lo que se asigna por gasto, en China es superior. Y segundo, que esto y ni siquiera debería ser nombrado como segundo, porque es algo importantísimo, los intereses de la deuda. En Estados Unidos se pagan $900 mil millones en deuda, y en China son 90.000, que ni siquiera ajustándolos por poder adquisitivo se acercan a una quinta parte de lo que paga Estados Unidos. Entonces tienes de que la problemática de gasto va más allá que simplemente un poder de orden o de jerarquías en los Estados Unidos. Es un problema geopolítico. Y bueno, si vamos a historia, pues podemos encontrar que en los años 80, en el 1985, se llevaron a cabo los acuerdos de Plaza, en el cual pues se evaluó disminuir el poder adquisitivo del dólar, ya que este perjudicaba a los Estados Unidos. En ese tiempo se hizo respecto del marco alemán y el yen japonés, dos países que hasta el día de hoy conservan bases militares norteamericanas. Eso a día de hoy es impensable. No se puede negociar así con China porque primero no hay bases militares de los Estados Unidos en China, y como estamos viendo con la guerra comercial, China le puede responder de tú a Estados Unidos. No es un vasallo militar. Entonces esa problemática es la que hace que la prioridad de los gastos en el exterior, la geopolítica, el gasto en las bases militares, el gasto en los intereses de la deuda, pues hagan de que Estados Unidos replantee mucho las decisiones que toma en casa, ya que no solamente tiene repercusión ahí, sino que también afuera. Bien, sí, evidentemente no se puede solucionar el despilfarro en lugares donde no hay despilfarro. Esa es una cosa que quería añadir cuando hablábamos de los gastos más críticos y sustanciales que tiene que abordar la administración. Pero sí quería añadir una cosa sobre el partidismo del recorte de gastos, que evidentemente no los vuelve eficientes, los vuelve simplemente una mera purga política. Y es que lo que se ha buscado en los trabajadores del Doge es que básicamente se plieguen a compromisos ideológicos con el presidente. O sea, se rompe algo que es tradicional en los órganos, en los organismos públicos y que debe serlo, en pos de la transparencia y del buen servicio público como tal, que es el servicio civil no partidista. De hecho, la Oficina de Administración de Personal presentó un plan llamado un plan de contratación por mérito. Lo que pasa es que según ese plan, los solicitantes de empleo federal lo que debían hacer era redactar ensayos explicando cómo promocionarían las órdenes ejecutivas y las prioridades políticas del presidente. ¿Qué te parece eso? O sea, los funcionarios designados bajo criterios políticos tenían que recibir entrevistas ejecutivas según lo que el propio plan llamaba ser evaluado conforme al compromiso con los ideales estadounidenses. O sea, reemplazar a profesionales de carrera por leales políticos, siendo el proceso de selección ideológica, lo decíamos. O sea, el proceso para eliminar agencias es un proceso que se explica o cuyo predictor es la ideología, y el del proceso de selección también. Ahora, ¿qué países tienen ese proceso de admisión en su gestión pública? Pues países tan poco sospechosos de estar preocupados por mejorar la eficiencia de sus burocracias como Hungría y Turquía. O sea, básicamente Estados Unidos está utilizando no el modelo de nueva gestión pública de la Gran Bretaña desde Blair en adelante. No. Turquía y un país muy querido por mí, Hungría, que básicamente se dedicaron a purgar la burocracia de los que no eran lo suficientemente leales al Ejecutivo. El punto es, cuando Trump se marche, porque no habrá un tercer mandato
de Donald Trump, crucemos dedos de que no lo haya y de que no incumpla, una vez más, el partido será otro. O sea, probablemente el Partido Demócrata venga por los desastres de la administración de Donald Trump y por tanto, si se aplicara esa misma ley y se hablara de la aplicación del proceso de selección sobre la base de ideales norteamericanos y de cumplir con las normas ejecutivas del presidente, pues se tendrían que contratar a los funcionarios exactamente opuestos. Entonces, claro, cuando se eligen a reguladores financieros por ideología, los mercados colapsan, porque no hay experiencia. Son guardianes de partido. Se pierden fondos, se incumplen contratos. O sea, porque se eligen a los inspectores por lealtad y entonces la competencia ya no existe. Ese es wokeism. Cuando hablábamos de que Trump le retiraba financiación a las universidades que aplicaban el GIA, el problema de Donald Trump no es el GIA, no es el wokeismo, es el wokeismo de izquierdas, aplicando el propio. Por tanto, estás simplemente perpetuando los problemas con una correa ideológica distinta. Y esa no es una forma para recortar la superficialidad del gasto, es cambiar los gastos superficiales, las agencias superficiales de las izquierdas, por todas aquellas encaminadas a mejorar el gasto de todas aquellas agencias partidistas de derechas a través de trabajadores de derechas. Eso es todo. Ahora, una de las cosas que había hecho Donald Trump era exagerar sobre los grandes problemas del gasto. Por ejemplo, se habló mucho y muy repetidamente de hay muertos que reciben cheques de la Seguridad Social. Bueno, la realidad es que la Administración del Seguro Social suspende automáticamente los pagos a las personas mayores de 115 años. Esa norma existe desde 2015, Barack Obama, 2015, septiembre del 2015. Y de hecho se han refutado esas afirmaciones propiamente. O sea, el nuevo jefe del Seguro Social lo desmintió, no reciben beneficios, esas personas, esos individuos en teoría son personas que en los registros figuran con un número de seguridad social, que es verdad que no tienen fecha asociada al registro. Eso de hecho lo dijo el comisionado interino colocado por Donald Trump. Pero una cosa es esa y otra cosa es que haya gente de 300 años que reciban beneficios. Sí, los vampiros, Pero los que hablaba Musk. sí, pero eso no es verdad. Como la tontería de que votaron personas muertas para justificar el fraude electoral. O sea, no es cierto. O sea, la Administración de Seguro Social suspende automáticamente los pagos a personas mayores de 115 años. Punto y se acabó. Obviamente pueden existir casos de sobrepagos y fraude en el sistema del Seguro Social. Tenemos un informe del 2024 del Inspector General del Seguro Social que indicó que entre 2015 y 2022, años fiscales, la agencia pagó 8,6 billones de dólares en prestaciones, incluyendo 71.800 millones de dólares en pagos indebidos. Eso representa el 1%. O sea, pero fueron sobrecargos a personas vivas. A personas vivas. No a personas muertas. ¿No? Y luego el Doge buscó permanentemente situaciones de fraude. No encontraron nada. O sea, instalaron controles antifraude por todos lados. Por todos lados. Y ahora resulta que tenemos la información de que la Administración del Seguro Social está considerando dar marcha atrás en la política de instalar los controles antifraude para las solicitudes de beneficios que se otorgan por teléfono, ¿no? Lo que la nueva política básicamente descubrió es que de entre más de 110.000, menos del 1% se marcaban como fraudulentas. O sea, no había un fraude significativo en las solicitudes de beneficios por móvil. No lo había. Luego, vayámonos a otro punto. El famoso recorte de gasto de la USAID. Es verdad que hay muchos libertarios que celebraron que se cerrara el USAID, pensando poco menos que ese gasto seguro era superfluo, porque el USAID se dedicaba a financiar droga en Afganistán y a hacer conciertos queer en Turquía. Y eso está muy mal, es un gasto superfluo y es obvio que se tiene que eliminar. Bien. Primero, la revista Nature, que no es un órgano partidista, o sea, la revista Nature dice que pueden haber más de 25 millones de muertes si pone fin a la financiación mundial de la salud. Puede haber 25 millones de muertes que no habrían existido en el caso de no recortarlo.
¿Cómo se ha hecho ese estudio? Pues se ha medido por el impacto de los recortes en los programas de tuberculosis, VIH, en lo que se le denomina planificación familiar, salud materno-infantil. Por ejemplo, las muertes por VIH disminuyeron un 51% entre 2010 y 2023. Las muertes por tuberculosis del 23% entre esos años fiscales, 2015-2023. Luego tenemos o nos hemos encontrado con, por cierto, esos estudios se hacen analizando qué pasaría si los programas de salud no son reemplazados entre 2024, manteniendo esos recortes hasta 2040, cosa que podría ocurrir si el Partido Republicano y Marco Rubio está eternamente hasta 2040, aunque bueno, si tiene 4 trabajos distintos, que es algo que ni Henry Kissinger ni Xi Jinping, pues supongo que se va a morir antes. Luego tenemos otros casos. Esos recortes generan que haya muchas raciones de alimentos que se estén pudriendo en almacenes. Alimentos que podrían abastecer a 3 millones de personas durante un solo mes están en almacenes suspendidos por ese recorte de las ayudas. Por ejemplo, los almacenes que administra la Oficina de Asistencia Humanitaria de la USAID contienen 66.000 toneladas métricas de alimentos. Esa comida puede, para poner digamos, un alcance, eso podría alimentar a más de 1 millón de personas durante 3 meses o a toda la población de Gaza durante 1 mes y medio. Eso utilizando, es un artículo de Reuters que vamos a adjuntar, eso es utilizando las cifras del Programa Mundial de Alimentos, que es la agencia humanitaria más grande del mundo. Y una cosa que hay que decir es que la mayoría de estadounidenses sobredimensiona el peso que tiene la USAID. De hecho, si se encuesta a los estadounidenses creen que una cuarta parte del presupuesto se dedica a la ayuda exterior. ¿Sabes cuál es el porcentaje de ayuda exterior? El 1%. O sea, Estados Unidos dedica el 1% del presupuesto federal a la ayuda exterior. Por lo tanto, recortar la USAID no es la gran cosa, y lo peor de todo es que afecta a vida de muchísimas millones de personas que han dependido de la ayuda humanitaria que ha formado los Estados Unidos. ¿Bien? Y de hecho, en esa misma agencia, un análisis de datos que va de 2015 a 2021 muestra que, contabilizando los pagos en exceso y la recuperación de los pagos en exceso, la tasa de pérdidas es del 0,001%. Repito, del 0,001%. Y como hemos dicho al principio del programa, la gran ironía es que Musk y Trump eliminan y silencian a los que intentan prevenir el fraude, que son las agencias clave, como por ejemplo la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor o la IRS, que son eficaces para combatir el fraude perpetrado contra el gobierno y el público. Entonces, ¿gasta mucho Estados Unidos en ayuda exterior? ¿Gasta mucho? No, no. O sea, ¿cuánto debe, primero, deberíamos preguntarlos filosóficamente, cuánto debería pagar Estados Unidos? Pero es que hay muchas falacias en torno a eso. O sea, por ejemplo, las ayudas de la USAID no se destinan directamente a gobiernos. No el 21% de esos gastos se dedica a los gobiernos. Luego hay un 20% a organizaciones sin fines de lucro y hay un 34% a organizaciones multilaterales. Y todo eso representa el 1% del presupuesto federal. Y en cambio lo que tenemos es la evidencia de que esas ayudas han beneficiado al mundo, no lo han perjudicado, no han metido a Estados Unidos en guerras, no ha sido dinero que se ha dedicado a condones en Gaza y todas esas cosas, que es radicalmente falso, es mentira, se ha demostrado que es mentira, que muchos de esos gastos superfluos existen, pero Elon Musk retuiteaba diciendo no, condones en Gaza, mentira. Se destinaban a opiáceos en Afganistán, mentira. Por ejemplo, en ese periodo en el que Estados Unidos ha gastado ese 1%, y habría que evidentemente diferenciar entre correlación y causalidad y todo eso, la pobreza extrema ha disminuido en los últimos 30 años del 36 al 10%. Las tasas de mortalidad materna, infantil y niños a la mitad. La esperanza de vida ha aumentado en aproximadamente 7 años. Han derrotado a la viruela. La polio ha sido eliminada. El programa estadounidense de PEPFAR, que se dedica básicamente a enfermedades de transmisión sexual, ha salvado 17 millones de vidas y ha permitido que 2 millones de bebés nazcan sin VIH como enfermedad congénita. Entonces, aquello a lo que más se ha dedicado a recortar Donald Trump y a jactarse de que se acabó la ayuda exterior, la realidad es
esa ayuda exterior beneficiaba ampliamente al mundo. La mayor parte de sus gastos superficiales realmente no existía. Y luego otra cosa muy importante, y es lo último que voy a contar al menos ahora. Es verdad que Doge presume al fin y al cabo de haber generado ahorros, porque uno podría decir, bueno, la USAID funciona, pero hemos recortado gasto y como hemos recortado gasto, el Doge funciona porque al menos tenía unos objetivos de recorte que se han producido. Bueno, de los recortes que ha hecho el Doge a los contratos federales, o sea, de las cancelaciones de contratos federales por el programa de reducción, casi el 40% de esos contratos federales que se han cancelado ahorran dinero. Solo el 40% se espera de esos contratos federales eliminados que permitan el ahorro de dinero del gobierno. Y eso está publicado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental. O sea, si van al Departamento de Eficiencia Gubernamental, hay una lista de 2.300 contratos rescindidos y los datos del muro de recibos del Doge muestran que hay más de un tercio de las cancelaciones que no generan ahorros, que no los generan. Y no estamos diciendo que no haya despilfarro en Estados Unidos. Estamos diciendo que si no se recortan derechos sociales o gasto social, o se reconfigura el Medicaid, o se reconfigura el Medicare y se recorta en gasto militar, no se ayuda en nada. Y sobre todo, si ha habido una gran queja en relación a que la USAID va hacia gobiernos supuestamente ineficientes, que hemos dicho que solo es el 20% del gasto que va a gobiernos, punto es, si se aumenta el gasto militar, el 80%, como hemos dicho, se dedica básicamente a vendedores de armas y los vendedores de armas hacen comercio con potencias extranjeras. Por tanto, lo que quiere recortar a través de la USAID no funciona, deja un mundo peor con quizá 25 millones de muertes más, según la revista Nature, y en cambio el dinero que no recortas sino que amplías porque va de acuerdo a tus afinidades ideológicas, como es el Departamento de Defensa, se desvía a esas dictaduras o esas autocracias o esas guerras en conflictos donde uno no se debería meter. Eso es lo que quiero decir. Que mucho del fraude no es cierto, que mucho del gasto eliminado no es superfluo, sino que es muy importante, y que realmente los contratos eliminados no generan ahorros para la administración pública. Y así se constata el fracaso del Doge. Sí, totalmente. De hecho, justo mencionabas la parte de la teoría esta de que se entregaban pues beneficios a muertos, a gente que tenía 300 años. Eso es el problema de caer bajo un grupo, o sea, de caer bajo el mandato de un grupo que ha crecido gracias a teorías de la conspiración. Obviamente. Tipo, tenemos a Elon Musk, que es parte del juego y a la vez víctima del juego, porque también estuvo alimentando diciendo, no, que la oficina estaba dando eh, beneficios a gente que tenía 300 años, 200 años, y no son pocos, sino que son unos cuantos miles, poniendo la captura de un Excel, de un tuitero X norteamericano, Gracias. que seguramente tenga en su foto, pues una toma del Capitolio, su foto de perfil. Entonces tenemos que Elon Musk seguía el juego a estas acusaciones, pero al final se topó con la realidad, porque lo que las conspiraciones pues jamás te van a decir o jamás te van a advertir es la realidad, de que, como bien decías tú, se gasta más en una base militar en Europa, en Medio Oriente, que mediante la ayuda a cualquier gobierno de panfletos woke y progresistas. Y ese es un lobby, el lobby de la armamentística, el lobby militar, que muy poca gente se atreve a tocar. Porque vamos a ser sinceros, al fin y al cabo, las relaciones militares de los Estados Unidos y las intervenciones, pues, no responden necesariamente a los intereses norteamericanos, propiamente dicho, sino como acción política, pues, toca responder a Netanyahu, a Rutte, a Putin, a Xi Jinping. Y son acciones e imágenes que Elon Musk no ha podido prever. ¿Por qué? Porque él no pinta en esos escenarios. Él habla con Xi Jinping y Putin, pero para hacer dinero y beneficiar a sus Básicamente. países. Entonces vemos como Musk es una víctima de su propio juego. Y de hecho, también como el marketing, que mencionas tú mucho, que es ideológico, tiene una marcada sombra ideológica atrás de todas sus acciones. No ve a la historia, ignora la historia. Hay un buen video, seguramente lo adjunten en las fuentes de esta participación, de Johnny Harris, ¿ah?
que es progresista, pero apunta a muchos de los problemas del gasto en los Estados Unidos. Su video ¿Quién se hace rico con los pobres? Pues marca como el inicio, ¿no? Cierta parte en el gobierno de Reagan, cómo pues se delegó la tarea de ciertas tareas que tenía el gobierno, ¿sí? Tanto como la seguridad social, la salud, el cobro de impuestos, a empresas privadas, que van a ser en teoría mucho más eficientes. Hay una gráfica, ya la voy a compartir, eh, en la cual se analiza a través de la historia el porcentaje de deuda con respecto al PBI. Evidentemente vemos que en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, 50, estuvo altísimo. De hecho, estuvo por el 120%, récord que seguramente se rompa con la administración actual. Y luego pues fue cayendo. Pero hay un punto de inflexión, que es a través de que se delegaron esas tareas del órgano público a órganos privados o semiprivados, en el cual estos gastos han ido en creciendo. Han crecido demasiado, uno puede luego desglosarlos, si es que es el gobierno de Reagan, Clinton, Bush primero, segundo, Obama y Trump, pero todo indica de que el punto de inflexión nace en los años 80, cuando se delegan un montón de actividades del gobierno hacia órganos privados. Creo que eso no se ha analizado en ese sentido, y me parece que el Doge, si bien ve con malos ojos de que haya demasiado gasto en seguridad social, demasiado gasto en salud, pues de que los problemas y el crecimiento, el sobrecrecimiento de estos sectores tiene su origen en una política en los años 80, que se basaba básicamente en hacer al Estado tan eficiente como una empresa. Pienso que el Doge vino a revivir el mensaje, pero no aprendió de las lecciones. No aprendió de las lecciones, ¿por qué? Porque al final se ha ido, como bien has mencionado y como también le he mencionado, a despedir a los empleados de los órganos que no eran afines al gobierno. Que no eran afines al gobierno. Eso es algo que suena tan propio de repúblicas bananeras al estilo Nicolás Maduro o Nicaragua, ¿me entiendes? Entonces, lo que se ve acá es simplemente un juego de marketing, juego de egos por parte de Trump y de Musk, y también la poca seriedad, la poca seriedad para analizar los orígenes del mal gasto que se hace. No se revisa la historia, no se tiene en consideración ningún plan, ni tampoco las consecuencias de los planes tomados en el pasado. Segundo, creer en las teorías de conspiración en demasía e ignorar la realidad. Ignorar la realidad que en China siguen haciendo grandes avances militares y que Estados Unidos no puede quedarse atrás. En que en el Medio Oriente hay ciertos países que tienen lobbies en el gobierno norteamericano que tienen mucho poder de decisión en el país y que si ellos ven con buenos ojos de que se suba el gasto militar, lo van a hacer, quieran o no, republicanos o demócratas. Y tercero, el tema con la lealtad y los egos. Que yo pienso que el programa Doge pierde cualquier tipo de seriedad cuando viene Trump a decir, no, que Elon Musk está molesto porque yo le mencioné que le íbamos a quitar las subvenciones a Tesla y no le gustó esa parte del recorte. Y que luego salga Elon Musk a decir, no, Trump tiene que ver con Jeffrey Epstein, por eso que no han soltado las pruebas sobre el caso Epstein, dejando que entrever y que la gente teorice cuanto quiera. Eso también juega muy en contra de la labor que puede tener este departamento del Doge, de la seriedad. Que yo no te voy a decir que tenía intenciones nobles, que las tenía, que era hacer un bien para el país. Pero lo que ha terminado siendo es una iniciativa poco seria, partidista, ideológica y conspirativa, basada en mucha conspiración y que al final la realidad ha terminado atropellándola.
Y una propaganda negativa para las personas que consideramos que el mejor gobierno es como el más pequeño o el más o que el más eficiente es un gobierno que efectivamente acaba recortando gasto y que el gasto realmente es demasiado. O sea, hay que entender que la mitad del presupuesto se dedica solo a tres programas: Medicare, Medicaid, Seguro Social, gasto militar. No se ha recortado en ninguna. No se ha recortado, digamos, haciendo reformas críticas, quiero decir. Porque el gasto excesivo, las tasas de interés que mencionabas antes, hace que haya una deuda nacional añadida de 36 billones eh, y hay un problema, ¿no? O sea, el 70% del gasto es automático. O sea, tienes que hacer reformas si no quieres que ese gasto se produzca, que son los gastos sociales, no los gastos políticos. Es verdad que, por ejemplo, los gastos políticos los puedes recortar si haces una reforma en la administración, una reforma burocrática, si echas empleados y cortas agencias, pues el 70% de tu gasto es automático porque se dedica a derechos sociales y no planteas un programa de renovación, un programa de reforma, ya no un programa, ya ni se me ocurre plantear un programa de privatización o eliminar Medicaid, Medicare, no me lo planteo, pero una reforma estructural de esos programas para que cuesten algo menos. Y hay otro punto, y es que hay gastos que Trump y más que no se atreven a recortar y que son gastos a los que los propios conservadores se oponen. Es más, todos los contribuyentes, uno diría. Los subsidios a las grandes empresas. Es un informe del Cato Institute que cifra que el gobierno federal ha gastado 181.000 millones de dólares solo en 2024 para subsidios empresariales, lo que se denomina bienestar corporativo. Por ejemplo, los agrícolas. La mayoría de ellos, por cierto, se destinan a grandes explotaciones de tipo corporativo. El 60% de los subsidios de los tres programas agrícolas más importantes se destinan al 10% más grande de las empresas agrícolas. Y hoy, los hogares agrícolas tienen ingresos promedio un 29% superiores al promedio general. O sea, hoy incluso los agricultores multimillonarios reciben ayudas. Y obviamente el objetivo de ayudarlos, obviamente se entiende que el sector agricultor, ayudarlo de esta manera y en estos términos es algo completamente obsoleto. Pero el problema es que Trump siempre ha defendido ese tipo de subsidios. Por ejemplo, en su primera administración defendió, sin ir más lejos, el subsidio al etanol y ha otorgado muchos millones a la industria agrícola. Y muchos de ellos y muchas ayudas a esas empresas se firmaron durante la pandemia del COVID, en el primer año de Trump, y eso generó 200.000 millones de dólares en pagos erróneos y fraudulentos. Erróneos y fraudulentos. Ahora, estamos hablando de gastos superficiales. Estamos hablando de que el 40% de los contratos recortados del Doge no generan ahorros. Estamos hablando de que recortar en el IRS genera menor capacidad de recaudación. Y como es un Estado que tiene mucha deuda y que gasta mucho, eso evidentemente convierte al Estado insolvente. Pero nosotros no podemos terminar el programa sin ofrecer soluciones. Tenemos que explicar que realmente el problema no está en recortar, sino en qué se recorta y en qué se hace. Pues hay un informe maravilloso que de hecho ha publicado el mismísimo Cato Institute. En el mes de diciembre hizo una propuesta de reforma. Hizo una propuesta de reforma y dijo, ¿hay cosas para reformar? Sí, hay cosas para reformar, bajo una serie de principios. Y voy a citar algunos elementos de ese informe. Por ejemplo, el gobierno Adelante. tiene que, el gobierno tiene que quedar constitucionalmente limitado. ¿Por qué? Porque el gobierno solo debe realizar acciones que se permitan a través de la Constitución. Luego, una reducción de la regulación. ¿Por qué? Pues porque mucha normativa, sobre todo supervisadas por un Estado burocrático administrativo muy fuerte, suelen frenar el crecimiento económico y la literatura nos dice que no ofrecen demasiados beneficios. Por ejemplo, una serie de reformas que promueve el Cato Institute. Por ejemplo, privatizaciones. Dice, por ejemplo, la línea de transportes ferroviarios. Hay 3.000 millones de dólares solo en subsidios. Tiene un historial de puntualidad, Amtrak, por ejemplo, muy deficiente. Privatizar el servicio postal de los Estados Unidos. Privatizar el sistema de control de tráfico aéreo. Las administraciones de comercialización de energía. Transferir las tierras de la oficina de administración a los estados. Transferir los parques a los estados. La infraestructura hídrica a los estados. Ya no estamos hablando de privatizaciones, estamos hablando de competencias. Otras cosas. Suspender las subvenciones al gobierno federal en todo lo relacionado con investigación de desinformación,
cosas que atenten contra la libertad de expresión de los estadounidenses. Por ejemplo, exigir que el Congreso sea el que apruebe todas las nuevas regulaciones importantes, es decir, que por cada regulación haya un tipo de lo que se llama en inglés filibustering, ¿verdad? Es como alargar el proceso para aprobar las regulaciones para realmente centrarse en cuáles son las importantes. Eh, eh, o, por ejemplo, este mismo programa habla de cuestiones muy concretas, derogar la ley de reducción de inflación de Biden, especialmente en todo lo que tenía que ver con los subsidios a la energía. Poner fin a la política enérgica nacional de cero emisiones netas para 2050. ¿No era un plan que tenía Donald Trump precisamente salir de esa clase de políticas energéticas? Seguridad social, se tiene que reformar la seguridad social. Ahora mismo, por ejemplo, las prestaciones y el crecimiento salarial suelen superar la inflación, pues disminuir el crecimiento de las prestaciones futuras. No digo que sea lo que se tiene que hacer, pero son reformas a las que se tiene que apuntar. Eh, otra reforma también vinculada al sistema de pensiones, indexar las prestaciones a los precios. Cambiar esa fórmula, ¿para qué? Para preservar las prestaciones actuales, proteger su poder adquisitivo, pero eliminando el déficit. El 85% del déficit, según el Cato Institute, del largo plazo del programa, se pueden eliminar a través de esa fórmula de indexación. Otras reformas, reducir los ajustes por costo de vida, reemplazando el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos con el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos. ¿Qué ocurriría con este índice? Dice el Cato Institute. Pues el índice cubre una proporción más amplia de estadounidenses, tiene en cuenta el efecto de la sustitución, los consumidores optan por alternativas más económicas, aumentando los precios de los bienes. O sea, tenemos aumentar la edad de elegibilidad, por ejemplo, para alinear mejor con la esperanza de vida y con la disminución de las tasas de fertilidad. O sea, aumentando, por ejemplo, 3 años las edades de jubilación, 65, 70 años, tú sabes que perfectamente esas reformas son absolutamente ineludibles en Europa. O sea, si tú, y eso son datos comprobados de la Oficina Central de Presupuesto, si tú aumentas la edad de jubilación completa a 70 años, manteniendo sin cambios la edad de jubilación anticipada, ya con eso reduces los costos de seguro social a 121.000 millones entre el año pasado 2024 y el año fiscal de 2032. Y tienes otras reformas. Por ejemplo, un sistema de prestaciones fijas, y luego fuera del esquema de seguridad social, puedes reducir la tasa del impuesto a la renta corporativa, puedes reducir los tipos impositivos individuales o eliminar subsidios, el agrícola, el energético, hay un subsidio a la comida chatarra, hay un subsidio a la banda ancha como si esto fuera, como si fuera Cuba, o acabar con los subsidios a los semiconductores. Todas esas reformas que son del programa Cato a fecha de diciembre, todas esas reformas son reformas a los planes que realmente concentran una inmensísima mayoría de gasto y que concentran una inmensísima mayoría de déficit. O sea, no estamos diciendo que no se pueda recortar, estamos diciendo que el gasto superfluo no es tan elevado como nos han dicho y que hay que tomar reformas valientes. Que Donald Trump no tiene la concienciación ideológica o reformista para eliminar. Y de esta manera, el Doge puede ser, en definitiva, y en conclusión al menos de mi parte, un programa un poco más eficiente. Pero lo que sí sabemos es que el Doge, tal y como se ha concebido, desde enero hasta esta parte, ha sido un fracaso. Totalmente, arrollado por la realidad. Se ha topado con la realidad. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiado humo, demasiada expectativa con programas como este y que tienen bases, me refiero a lo de Musk, ¿no? Mm. Que no son tan, pero estudiadas y segundo, creíbles. Porque yo digo, está bien decirlo, que vas a entregar $5.000 de cheque por los ahorros que vas a generar, pero hay que ser sinceros, o sea, los Estados Unidos con esa cantidad de deuda que tienen, no pueden hacer ello. O sea, no puedes tampoco criticar luego que Biden saque bonos COVID y luego andar prometiendo de que vas a dar bonos por el dinero que te has ahorrado. En definitiva, cuando si se llegara a ahorrar una cantidad, ese dinero iría a pagar primero en los intereses de deuda o segundo a financiar alguna que otra expansión militar antes que lleguen al bolsillo del norteamericano. Y bueno, pues
Yo pienso que hasta esta parte estaríamos muy bien con la cooperación. Nos ha resultado un espacio bastante agradable y bastante enriquecedor con nuestro amigo aquí, Jordi. Vamos a estar haciendo muchas más colaboraciones de aquí al futuro. Tenemos, por ejemplo, planeadas, así se me ocurre, una que trate la nostalgia occidental contra el futurismo chino, tema muy interesante, u otro que explica buena parte de la inflación que aún sufre los Estados Unidos y el dólar, que es ocasionada por, oh sorpresa, un lobby, un departamento, un gremio protegido por el Estado. Así que dejo a Jordi para que se despida y esto ha sido todo para Geopolitics. Sí, efectivamente, no dejaremos de hablar de las figuras básicas del Doge, no dejaremos de hablar del presidente durante los 3 próximos años. Avisamos que vamos a realizar bastantes colaboraciones con muchas otras personas. Este es nuestro primer programa, no esperamos tener un alcance mundial en los primeros programas, pero sí agradeceríamos evidentemente que le den un me gusta al programa, que se suscriban al canal de Geopolitics, aunque sea por la brillantez del nombre, teniendo en cuenta que somos dos tocayos, y cualquier comentario en la caja lo pueden dejar y por supuesto todas las fuentes las consignamos no solamente a través de la edición, sino que también lo vamos a intentar hacer en la descripción del vídeo. Y sin más, nos despedimos y lo vamos a hacer hasta una próxima ocasión. Chao. Chao, chao.